Estuvimos toda la semana, casi todos los días, viendo sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Y esta mañana vamos a tratar de la iglesia en Filadelfia. Y yo sé que ustedes conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios, pero quisiera invitarles a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es todo para nosotros. Amén. Y todo lo que hagamos, todo lo que hablemos debe estar basado en su palabra. Entonces quería invitarles a abrir Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13. Quisiera que ustedes abran sus Biblias para que estemos bien enterados de lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Versículo, yo voy a leer y espero que ustedes acompañen en sus Biblias. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Como ya mencionó el pastor, vamos a preparar CDs con los mensajes para que ustedes puedan escuchar, estar al tanto de todo el tema. Esta mañana no tendremos tiempo de revisar todos los puntos anteriores, pero vamos a entrar específicamente hablando de la iglesia en Filadelfia. Pues, para que no estén totalmente desubicados, la primera gran visión de Apocalipsis es la visión de Juan viendo el Hijo del Hombre y 7 candeleros de oro. Y cuando Dios da la revelación de eso, explica que los 7 candeleros de oro eran las 7 iglesias de Asia. Entonces es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces esta es la iglesia de número 6 y la última es Laodicea. Estas iglesias son proféticas. No solamente ellas eran reales en aquel tiempo, ¿verdad?, sino que ellas también son proféticas. Y pudimos ver que todas las cosas que fueron profetizadas, eso hace 2000 años atrás, fue profetizado. Hemos visto que se cumplieron en la historia de la iglesia, y algunas de ellas se están cumpliendo ahora. ¿Y qué es lo que nosotros aquí debemos anhelar? Debemos anhelar ser la iglesia en Filadelfia. Amén. 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 Debemos anhelar ser la iglesia en Filadelfia. Entonces, el versículo 7
Posiblemente vamos a hablar aquí de la parte que me corresponde, por lo menos vamos a tratar de hablar algunos puntos. Yo quiero que ustedes consideren esos puntos. Primero, quiero hablarles un poco sobre la iglesia. Segundo, acompañando el versículo 7, sobre Filadelfia. Amén. Tercero, hablar sobre el santo. Cuarto, sobre el verdadero. Quinto, hablar sobre la llave de David. Entonces, todos esos puntos están solamente en el primer versículo, que es el versículo 7. Entonces, quiero tratar sobre la iglesia, Filadelfia, el santo, el verdadero y la llave de David. Hablemos en primer lugar de la iglesia. La palabra iglesia en el griego es eclesia, que es la reunión de los que fueron llamados por Dios. La iglesia no es una organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. En primer lugar, quiero decirles que la iglesia es un asunto de vida. Amén. No es un asunto de socio, Cierto. es un asunto de vida. Todos los miembros de mi cuerpo, mis ojos, mis manos, son parte de mi cuerpo y ese es un asunto de vida. Amén. Igualmente, ustedes aquí, para poder llegar a ser parte de la iglesia, lo primero que tuvo que pasar es que nacieran de Dios y Amén. tuvieran la vida de Dios. Amén. Entre nosotros ahora hay una unión de vida, es decir, somos miembros los unos de los otros. Eso es algo mucho más fuerte que simplemente la eclesía, la reunión de llamados, porque podemos reunirnos y luego separarnos, pero somos más que eclesía. Ahora la Biblia nos revela que somos el cuerpo de Cristo. Amén. No somos aquí solamente un pequeño grupo de personas. No veamos de esa manera que la iglesia es un pequeño grupo de personas. No veamos que la iglesia son 4 paredes. A veces por el hábito y por la cultura decimos, voy a la iglesia. Pero aquí eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Amén. Amén. Dígale, hermano, que está a tu lado, yo soy la iglesia. Y esa iglesia, vamos al segundo punto, Filadelfia. Debemos ser la iglesia en Filadelfia. La palabra Filadelfia, fila, es formada de 2 palabritas. Fila, la verdad, viene de la palabra griega fileo, ¿no? Y fileo significa amor. Y Delfia es hermanos. Entonces la función de las 2 palabras, Filadelfia, quiere decir amor entre los hermanos. Amén. Si nosotros somos hermanos, es porque tenemos un mismo Padre. Sí, amén. Y si tenemos un mismo Padre, es porque somos hijos de Dios. Amén. La iglesia no está compuesta de socios. La iglesia aquí no está compuesta de amigos. No estamos aquí porque ese me cae bien, aquel también me cae bien. No estamos aquí juntándonos simplemente para hacer un negocio o cualquier cosa. Estamos aquí juntos porque somos ahora parte de una familia. Amén. Y esa familia es la familia de Dios. Amén. Y esto quiere decir que tenemos un Padre en común. Nuestro Padre es Dios. Amén. Cuando hablamos de hijos de Dios, podemos tomar de 2 formas. Una forma superficial, ¿verdad? Y no podemos no entender bien
qué significa ser un hijo de Dios. Nosotros no somos hijos adoptados. Aunque nuestra Biblia dice que fuimos adoptados, porque los traductores no podían entender bien lo que esa palabra decía. Es una palabra griega que es huios decía. La verdad, esa palabra griega es un hijo maduro, un hijo crecido. Amén. Entonces, en la Biblia no hay la adopción. A la verdad, verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, y eso para muchos es algo que no cabe en la mente. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? O sea, nacer con la vida de Dios, ser legítimamente un hijo de Dios, tener su ADN, tener su sangre, sus características. Eso parece algo imposible. A la verdad, el mayor milagro del universo no es que un ciego pueda ver, no es que un cojo pueda andar. El mayor milagro del universo es que un pecador pueda llegar a ser un hijo de Dios. Amén. En Juan capítulo 1, yo voy a leer, ustedes después pueden tomar apuntes. Dice que Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el apóstol Juan es el que más claramente nos ha mostrado la filiación, que somos hijos de Dios. Aquí dice que para que uno llegue a ser hijo de Dios, debe creer en su nombre. A los que creen en su nombre, ¿quiénes son? Son los que le recibieron. Y a esos que le recibieron fue dada autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. No es un asunto de ser engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino verdaderamente nacer de Dios. Uno que nace una sola vez va a morir dos veces. Si usted nació solo de sus papás, va a morir físicamente, y aquel día, en el día del juicio, será juzgado, echado a la perdición eterna, y va a morir segunda vez. Pero aquel que nace de Dios tiene un segundo nacimiento, y aquel que nace dos veces, máximo, puede morir una vez. A la verdad, puede dormir. No es exactamente una muerte, y no tendrá parte en la segunda muerte. Hermanos, hay un sentimiento muy noble entre aquellos que son hermanos. Cuando tenemos un mismo padre, somos miembros de una misma familia, hay un sentimiento, hay una conexión muy fuerte entre nosotros. Para mí, el sentimiento que tengo es que ustedes son mis hermanos. Amén. Y porque ustedes son mis hermanos, aunque yo no los conocía, pero ahora hay una conexión entre nosotros. Sí, amén. Hay una conexión. No le voy a decir el pastor, voy a decir hermano. Amén. Hay una conexión con mi hermano Edwin, con mi hermano Diego, con cada uno. Hay una conexión que es una conexión de vida, que una vez no se explica, pero esa es una prueba que hemos nacido de Dios. Déjame mostrarles 1 de Juan, capítulo 4.
Perdón, capítulo 3, versículo 9, también hay otro ahí. Capítulo 3, versículo 9. Amén. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Alguien que es nacido de Dios tiene algunas características. La primera de ellas, alguien que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios dentro de él. ¿Sabían ustedes? Ustedes tienen la simiente de Dios dentro de ustedes. Y aquel que es nacido de Dios no puede pecar. La verdad, la palabra aquí es: no vive en la práctica del pecado, porque es nacido de Dios. Aquel que es nacido de Dios ama a los hermanos. Esa es una prueba de que uno nació de Dios, que ama a los hermanos. No sé, yo no los conocía, pero ahora hay un amor entre nosotros. Amén. Y creo que de parte de ustedes también hay un amor para con nosotros, ¿verdad? Espero que sí. ¿Por qué ustedes tienen ese amor sin habernos conocido, pero cuando nos conocieron brotó ese amor? Porque ustedes son nacidos de Dios. Amén. Como que hay una conexión divina entre nosotros, porque a la verdad, el Cristo que está dentro de mí ama el Cristo que está dentro de ti. Amén, gloria al Señor. Porque ahora somos miembros de un mismo cuerpo, y ningún miembro del cuerpo quiere hacer daño al otro miembro del cuerpo. Usted no encuentra una persona que empieza a golpearse a sí misma, a hacerle daño, a no ser que esté mal de la cabeza, ¿verdad? Porque normalmente uno se cuida su cuerpo. Igual ese sentimiento tiene que brotar en nosotros. Eso es Filadelfia. Filadelfia es el amor entre los hermanos. Déjame ilustrar eso con Lucas capítulo 10. Amén. En Lucas capítulo 10 hay un pasaje a partir del versículo 25 hasta el 37 que muestra la parábola del buen samaritano. Versículo 25: es que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, tenemos aquí dos mandamientos que la verdad resumen todo: amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros tenemos que considerar fuertemente eso: amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Lo que debemos hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. De la boca afuera es fácil, y muchas veces decimos: Señor, te amo, te amo. Pero te amo, y no tengo tiempo para Dios.
Señor, te amo, pero no leo la palabra, no converso con Dios, no oro. Entonces, muchas veces podemos decir, Señor, te amo, te adoro, pero en la práctica estamos lejos de nuestro amor. Amar a Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Debo amar a Dios más que mi billetera. Amén. 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 Amar a Dios más que mi celular. Amén. ¿Cuántos de nosotros hoy, por causa del WhatsApp, lo primero que hacemos cuando despertamos en la mañana, ¿sí o no? Si amamos al Señor, debemos primero decirle, Señor Jesús, yo te amo. Amén. Oh, Señor Jesús. En esas cosas vemos realmente si amamos o no amamos al Señor. Reloj. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Señor, yo te amo, pero no tengo tiempo para ti. Hermanos, cuán rico es el Señor. Amén. Cuando usted despierte por las mañanas, yo sé que usted lo hace, pero quiero reforzar eso. Haga una respiración de vida. Amén. Clame a Jesús. Dígale a Jesús, Jesús te amo. No despierte corriendo, retrasado, corriendo para el trabajo, perdiendo la hora y diciendo, Jesús, después yo hablo contigo, después yo hablo contigo. Y Jesús está esperando. Cuando llega la hora del almuerzo, Jesús piensa, ahora él va a hablar conmigo. Y ni oramos agradeciendo por la comida. Jesús, es que estoy apurado. En la noche conversamos. Llega la noche, partido. La liga contra Saprissa. Antes de dormir, el Señor está ahí. Ahora mi hijo va a hablar conmigo. Y ahí usted dice, ni dice. A veces estamos tan cansados que yo era más o menos así. Antes que la sábana cayera, ya empezaba. Y pasamos un día sin la presencia de nuestro amado. Cuando usted ama algo, usted se dedica a ese algo. Yo amo hamburguesas. Un ejemplo, ¿no? Hay por ahí un dicho ahí. Amo hamburguesas, ¿sí? Y usted nunca come hamburguesas. Usted ama fútbol y nunca juega. Nunca ve. Entonces, ¿amas fútbol? ¿Amas hamburguesa? Lo que usted ama, usted se dedica a eso. Si amamos al Señor, nos dedicamos a Él. Amén. Consagramos nuestra billetera, nuestro reloj, nuestros relacionamientos, porque Él es precioso para nosotros. Amén. Pero el segundo mandamiento semejante a este, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo?, preguntó el samaritano. Señor, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo,
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole, le fueron dejándole medio muerto. Descendía de Jerusalén a Jericó. Si ustedes saben que es una figura, Jerusalén era el lugar escogido por Dios, ¿verdad? Jericó era un lugar maldecido, era un lugar maldito, ¿se dice? Maldito. ¿Qué hace una persona yendo de Jerusalén a Jericó? Alguien que está descendiendo. Es muy significativo aquí de descendiendo. ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios, en vez de estar en Jerusalén, en el lugar escogido por Dios, están descendiendo? Están de bajada. Y cuando uno va de bajada, termina mal. Aquellos que dejan al Señor, aquellos que son atraídos por el mundo, terminan mal. Y cuando esa persona está descendiendo, normalmente ¿qué nosotros hacemos? Le criticamos. Ay, ese hermano. Ay, esa hermana. ¿Cómo va a ser eso? Nuestro corazón es de justicia propia y de crítica. Entonces, versículo 31, desciende por ahí un sacerdote por aquel camino. Ese sacerdote también estaba de bajada. Era un sacerdote, alguien que debía estar sirviendo a Dios y también estaba de bajada por aquel camino. Viéndole, pasó de largo. Ahí vemos cuando realmente amamos a los hermanos. Cuando te vemos hermanos de bajada, ¿qué haces? No oramos por él y le criticamos, le juzgamos. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano, que no iba de bajada, la Biblia dice que él iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Amén. Aceite significa espíritu. Amén. Vino significa vida. Amén. Cómo ese samaritano ayudó al que estaba yendo a Jericó, caído y malherido. Le dio espíritu y le dio vida. Amén. Hermanos, porque no tenemos tiempo para desarrollar, pero dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es un mesón? Mesón es un hospedaje, ¿no? Mesón es un hospedaje. ¿Sabe a dónde ese samaritano, que es el Señor Jesús, lleva a aquel que él empieza a tratar y a cuidar? Lo lleva al mesón, es decir, lo trae a la vida de la iglesia. Amén. Y en la vida de la iglesia es donde Dios deja a aquellos que están malheridos. Aquí es la vida de la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. ¿Y sabe a quiénes Jesús trae aquí? A los malheridos, Amén. a los especiales, a los despreciados y también especiales. ¿Quiere una iglesia perfecta? Salga de aquí ahora mismo, porque el primer imperfecto soy yo. ¿Dónde hay gente? Hay problemas. La iglesia es un hospital. La iglesia, la vida de la iglesia. Vamos a hablar de vida de iglesia, para que salgamos de ese concepto de iglesia, de estructura. Pero hablamos de un vivir de iglesia. Vida de iglesia es un mesón, donde son traídos los malheridos. Es decir, eso se asemeja a un hospital. Nadie entra a un hospital y dice, ay, aquí hay un enfermo, hay otra enferma acá, hay otro enfermo. ¿Por qué? Cuando usted entra en un hospital, ¿qué esperas ver ahí? Enfermos.
La vida de la iglesia es un lugar de enfermos, aunque usted no quiera admitirlo, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Pero todos nosotros estamos en el hospital y tenemos muchas enfermedades. Y la vida de la iglesia es el lugar donde somos sanados. Sí, amén. Aleluya. Amén. ¿Usted quiere ser sanado? Amén. Permanezca en la vida de la iglesia. En Filadelfia, el lugar del amor entre los hermanos. Amén. Y el Señor dice, versículo 35, otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí, hermanos, es que el Señor nos está convocando para que seamos mesoneros. Mesonero eres, Señor Jesús. aleluya, Amén. cuídanos. Amén. Cuando yo vuelva, te lo pagaré. Amén. El Señor nos deja el suplimiento y al mismo tiempo nos promete pagar. Sí. Todos nosotros que servimos al Señor vamos a tener buena paga. Sí, amén. Amén. Sí. No es la buena paga económica, pero buena paga de parte del Señor. Sí, amén. Vamos al segundo punto. Wow, tercer punto. Pero no se preocupe si Pedro, voy a ser más rápido, ¿ya? Amén. El segundo punto, ¿cuál era? Pues no, primero fue iglesia, segundo Filadelfia, tercero santo. Esto dice el santo, que es santo. La palabra santo significa separado, apartado. Nuestro Dios es un Dios santo. Y por eso Él también quiere que seamos santos. Amén. Nuestro Dios es un Dios santo, es decir, un Dios de separación. No es un Dios de mezcla. Es un Dios de cosas claras, de cosas definidas. Amén. O es o no es. Lo que es y lo que no es, no es. Nuestro Dios, cuando Él empieza a trabajar, Él trabaja por primer lugar por la separación. Cuando Dios fue a crear el universo, Génesis capítulo 1, ¿cuál fue lo primero que Dios dijo? Y dijo Dios, sea la luz. Hágase separación entre luz y tinieblas. Hermanos, o somos de la luz o somos de las tinieblas. Nuestro Dios es un Dios claro y definido. No hay como ser media tinieblas y media luz. O somos luz o somos tinieblas. Sí. Nosotros somos de la luz. Amén. Cuando usted quiere mezclar negro con blanco, ¿sabe qué color sale? Gris. Nuestro Dios no es gris. Y nuestro Dios no quiere que nadie sea gris. Nosotros estamos aquí no para ser gris, sino para ser definidos. Somos de la luz. Amén. 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 Dígale, hermano, que está a tu lado, somos de la luz. Cuando en Génesis, la segunda cosa que Dios hace, Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Hace una segunda obra de separación. O somos de arriba o somos de abajo. ¿De dónde somos? Somos de arriba. Amén. Tercera cosa que Dios hace una separación entre las aguas y sale la porción seca. Nuevamente Dios separa lo seco, ¿verdad?, de las aguas. Nuestro Dios es un Dios de separación. Con Dios no hay mezcla. Sí, amén. Después vamos a ver en Laodicea, el Señor dice, o eres caliente o eres frío. Y mejor que fueras frío lo que tibio. Porque si eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Ser tibio. Si usted toma agua tibia, quizás vomite.
¿verdad? Dios le gustan las cosas claras y definidas. Nosotros claro, queremos caminar con pie en dos barcos. Nosotros queremos lo mejor de ese mundo y lo mejor del mundo venidero. No hay manera. Amén. Nosotros queremos servir a Dios y servir a Mamón, que es el Dios de las riquezas. No podemos tener dos señores. Tenemos un solo Señor. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos manda separarnos del mundo. En algún momento el Señor nos preparará un tiempo para hablar solamente sobre la separación del mundo. Pero el mundo es un sistema creado por el diablo para ir contra Dios. Y aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Por eso nosotros no podemos aceptar ni en nuestra vida personal y ni en la vida de la iglesia las cosas del mundo. Si es del mundo, nosotros no queremos. Nosotros queremos aquello que venga de Dios. Porque nuestro Dios es santo. Él es un Dios de separación. No hay como mezclar las dos cosas. Solamente para darles un ejemplo. En Egipto representa el mundo. Y un tiempo el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Y ese faraón representa al diablo, Satanás. Y Moisés, cuando fue enviado por Dios, le dijo a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para servir a Dios hay que salir de Egipto. Deja ir a mi pueblo. ¿Cuál es la primera cosa que Faraón entonces le responde? Está bien, está bien. Sirvan a Dios, pero aquí. Sirva aquí. No vayan lejos, sirvan aquí. Moisés dijo: no. Para servir a Dios tenemos que salir. Si usted quiere servir a Dios, tiene que salir del mundo. Porque si usted se queda en el mundo, tarde o temprano, el mundo va a absorberte. Esos días nosotros compartimos. ¿Saben por qué hoy día la iglesia ya no está influenciando el mundo? Porque el mundo ya influenció la iglesia. Hoy lo que estamos viendo en las iglesias es el mundo que entró y influenció la iglesia. Y las iglesias están igual que los mundanos. Entonces, ¿cómo la iglesia va a influenciar? ¿Cómo seremos la sal de la tierra? ¿Cómo seremos la luz del mundo? La sal es para influenciar, para dar sabor al mundo. Pero lamentablemente el mundo entró a la iglesia. Tiene que haber una separación. La segunda cosa, en otro momento Moisés vuelve a hablar con Faraón. Faraón le dice: está bien, vayan, pero no muy lejos. Bueno, tiene que haber una gran separación, una gran distancia entre nosotros y el mundo. La tercera vez Faraón dice: está bien, vayan los fuertes, los hombres, deje aquí las mujeres y los niños. Esa es la estrategia de Satanás. Usted quiere servir a Dios, y ahí Satanás: ya también vayan los fuertes. ¿Por qué? Si los débiles no nos acompañan, tarde o temprano volveremos al mundo por los débiles. Por eso la vida de la iglesia tiene que ser una vida que carga a los débiles. Amén. No que termina de darles una pancada, o sea, un golpe, sino que cargamos. Tenemos que soportar a los débiles. La vida de la iglesia no está hecha solamente de fuertes, pero de fuertes que cargan débiles. Aleluya, porque en la vida de la iglesia hay muchos débiles, pero que están siendo llevados por los fuertes. Amén. Cuando salimos
Cuando realmente los hijos de Israel salieron del mundo, fue porque el Cordero fue inmolado y ellos fueron comprados por Cristo. Claro, es una figura. El Cordero inmolado es el precio que fue pagado, ¿verdad?, para que fueran comprados y pudieran salir. Todo que uno compra, uno tiene que llevar. Usted no llega a una tienda, ¿verdad?, compra una tableta y deja la tableta en la tienda. ¿Usted hace eso? Usted compra un celular nuevo para tu esposa y ahí, ay, qué bonito, escogió el modelo más caro, ¿no? Eso lo merece, ¿verdad? Yeah. Y ahí, cuando usted compra, paga, deja la tienda y dice al vendedor, ¿puedo usarlo? Jamás. Cuando usted compra, usted lo lleva. Cristo nos compró de este mundo. Amén. Amén. No para que quedemos en Él. Él nos compró para sacarnos. Él nos compró para llevarnos. Señor Jesús. Amén. La iglesia en Filadelfia tiene al santo. Aleluya. Amén. La iglesia en Filadelfia tiene al verdadero. Aleluya. El que tiene la llave de David. Entonces, el que ninguno cierra, perdón, el que abre, ninguno cierra, cierra y ninguno abre. La llave de David se refiere al reino. Amén. Porque David fue un rey. Siempre que se habla de David, se refiere al reino. Tener la llave de David es tener las llaves del reino. Sí, Por amén. eso el Señor Jesús, en Mateo 16, cuando reveló la iglesia, dijo a Pedro, te daré las llaves del reino. Y la vida de la iglesia es el lugar donde somos preparados para entrar en el reino. Sí, Amén. amén. Hermano Silfredo, Gracias al Señor. Amén. Estamos muy contentos porque hoy deseamos ser la iglesia en Filadelfia. Amén. Y como nuestro hermano comenzó a hablar de las características de la iglesia en Filadelfia, en el primer versículo. Y yo quiero continuar en el versículo 8 de Apocalipsis 3. La verdad, esto tiene mucho que hablar. Nosotros aún en los 5 días, creo que fue 5 días, ¿no? 4. Los 5 días que hemos estado juntos, hemos hablado muchas cosas. Gracias Señor, los hermanos se preocuparon por grabar y el material va a estar a disposición de ustedes. Pero aún hay muchas cosas, mucha tela que cortar, detalles que son interesantes y muy cruciales para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Entonces las iglesias, como dijo nuestro hermano, son proféticas y se refiere, por un lado hay un aspecto histórico, pero por otro lado hay una aplicación a nuestra vida. Amén. Y esa parte consideramos que es bien importante. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. aleluya. Alabamos al Señor porque esta iglesia es una iglesia que no recibe reprensión, pero recibe una advertencia. Y en el versículo 11 el Señor le dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces hoy, para nosotros estar claros y desear realmente ser la iglesia de Filadelfia, necesitamos conocer cuáles son sus características. Sí, amén. Ella entonces es la iglesia, como nos decía nuestro hermano, que está compuesta por todos aquellos que han recibido la vida de Dios. A esta iglesia Dios le puso una puerta delante.
Y esta puerta, por un lado, se refiere a un camino que necesitamos seguir. Mateo 7:14 dice lo siguiente, para que podamos aplicar el asunto de la puerta. Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta puerta, entonces, de que habla, se muestra que el camino de Filadelfia es un camino de restricción. Sí. Es un camino donde no hay libertad para nuestra vida del alma, Cierto. donde no hay libertad para nuestros gustos, Sí. para nuestro deleite, porque solo ella se dedica para su Señor. Aleluya. Mi hermano terminó hablándonos de santo, de ser santos y verdaderos. Amén. Y santo es ser separados. ¿Por qué dice que es un camino, una puerta que lleva un camino a la vida? Pero pocos son los que la hallan, porque realmente en la iglesia todos somos hijos de Dios. Sí. Amén. Que hemos recibido la vida de Dios, somos sus hijos. Pero ¿cuántos de sus hijos crecerán? ¿Cuántos de sus hijos heredarán el reino cuando el Señor regrese? ¿A cuántos recompensará? ¿Por qué? Porque angosto es el camino. ¿Qué es angosto? Cuando usted camina por algo angosto, usted está restringido. No tiene libertad. Cierto. Nosotros los creyentes necesitamos aprender a ser restringidos por el Señor. Amén. No somos libres de hacer y de vivir como nosotros queremos. Por eso aquí la puerta abierta se refiere por un lado al camino que nos lleva a la vida, pero es un camino de restricción. Es un camino de negarnos a nosotros mismos. Amén. Por eso el Señor dijo en Mateo 16:24: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Entonces esta puerta que está abierta, por un lado, se refiere a esto. Lucas 13:24 nos muestra otro aspecto de esta puerta. Lucas 13, versículo 24. Alabado sea el Señor. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Se refiere entonces a esto mismo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque por este asunto que vimos, que parece duro, pero es cierto. Queremos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Es decir, queremos lo mejor de la iglesia y lo mejor del mundo. Porque todavía pensamos que ser cristianos es un estilo de vida. Pero ser cristiano no es un estilo de vida, es un asunto de vida, mas no un estilo de vida. Es una vida que entró en nosotros, que debe crecer. Eso quiere decir que usted cada día no puede llegar a ser el mismo. Nosotros no podemos pasar años y años y años y años en el Señor y ser las mismas personas. Qué tristeza cuando alguien te diga: tú no cambias, eres el mismo, eres la misma, nada ha pasado. Entonces necesitamos ver que este camino de Filadelfia, el amor entre los hermanos, ese amor que debe verse en nosotros en todo sentido, en afecto,
en paciencia, pero también en disciplina. Sí, amén. No olvide que el amor también incluye la disciplina. Amén. A veces creemos que el amor es solo abrazos, besos, todo alegría, sin corrección. La Biblia dice: corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Sí. Necesitamos entender, comprender que este amor también encierra la disciplina. Sí, amén. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hijos y no les decimos nada? Estamos criando una persona desobediente, irrespetuosa y hasta un delincuente. Cierto. Por eso, amados hermanos, necesitamos ver esta característica de la iglesia en Filadelfia. Es un camino de amor Sí, amén. y un camino de restricción. Amén. Es una puerta que nos fue abierta. Sí, amén. Pero ¿quiénes entrarán por ella? ¿Quiénes están dispuestos a ser restringidos? ¿Quiénes están dispuestos a ser corregidos? Porque es fácil corregir, pero qué difícil es cuando te corrigen. Qué difícil es aceptar que nos equivocamos y ser humilde y decir: es verdad, me equivoqué, necesito rectificar y tener un nuevo comienzo. Alabado sea el Señor. Juan 17 nos muestra que esa puerta es el mismo Señor. Juan 17 dice así: volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta puerta abierta que le fue dada a Filadelfia es el mismo Señor. Es la misma naturaleza de Dios siendo añadida a nosotros y haciendo menguar esta vida natural, esta naturaleza de pollino que se rebela contra su amo, que no quiere obedecer, que no quiere avanzar a lo que él desea. Jesús es la puerta al cual nosotros debemos unirnos y por la puerta por la cual debemos entrar. Sí, amén. ¿Me hago entender? Él es la puerta. Amén. Por eso a Filadelfia se le abrió una puerta. Una puerta que nadie, dice, nadie puede cerrar. Y ese aspecto de la puerta abierta también nos habla de que la iglesia es inclusiva. La iglesia no es exclusiva. Cierto. La iglesia es inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ella incluye a todos los hijos de Dios. Que ella no excluye a nadie, sino que todos los redimidos por la sangre de Cristo pueden entrar por esa puerta. Tienen un lugar en Filadelfia. Inclusiva, no exclusiva. Incluye a todos los hijos de Dios. Por eso es la iglesia que Dios desea, donde no hay separación, donde no hay división, donde las cosas que pasan entre nosotros, en vez de separarnos, nos hacen acercarnos más a Dios y acercarnos más el uno al otro, porque reconocemos que necesitamos ayudarnos. Sí, amén. Porque ¿saben para qué son nuestras diferencias? Para que aprendamos a amarnos tal como somos. Sí, amén. Porque cuando en nuestra relación solo existe la política, el amor artificial, el no digo nada para no ofenderte, nunca llegaremos a tener el amor genuino que Dios quiere. Porque usted conoce a sus hijos, sabe los errores de sus hijos y lo ama y lo acepta porque es su hijo. ¿Sí o no? El amor de Dios entre nosotros es mayor que el amor que podamos tener por nuestros hijos. Por eso necesitamos pasar del amor filial al amor ágape, al amor de Dios. Dice aquí, tiene pocas fuerzas. Otra característica de la iglesia de Filadelfia: tiene pocas fuerzas. ¿Cuál es la característica de alguien que es débil?
Es importantísimo esto. Siempre depende del más fuerte. Sí. Por eso la iglesia de Filadelfia, en este aspecto de poca fuerza, es que ella no se atreve a hacer nada sin su Señor. Eso se refiere a pocas fuerzas. Amén. No exactamente a debilidad, sino a una dependencia. Amén. Y en ese sentido podemos tomar algunas experiencias del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Alabado sea el Señor. Hermano, yo quiero tener pocas fuerzas. Generalmente nuestra naturaleza no le gusta mostrar su debilidad. Generalmente nos gusta tener la solución de todas las cosas en nuestras manos. Generalmente queremos resolver nuestros problemas financieros, nuestros problemas anímicos, nuestros problemas afectivos. Todos nuestros problemas queremos tener en nuestras manos la solución. A nadie le gusta ser débil, ¿o sí? La independencia es una de las cosas que más le gusta al ser humano. Dependencia económica, independencia laboral. Hay muchos que dicen, yo no trabajo con nadie porque no me gusta tener jefe. No quiere ser débil. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Una característica importante de la iglesia de Filadelfia es que ella tiene pocas fuerzas. Y por tener poca fuerza, siempre tiene que depender del Señor. Sí, amén. No son nuestras capacidades, Cierto. no son nuestras habilidades, no es lo que sabemos, no es lo que podamos hacer, es lo que el Señor nos permita hacer. Amén. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe? Esta mañana mi hijo Josué me envió ese versículo por WhatsApp, me dijo, bendición papá, quiero regalarte esta porción. Y me envió ese pasaje. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que aprender algo de Filadelfia. Ella no es nada y no sirve para nada si no está el Señor. Cierto. Entonces quizás sea difícil decir, no soy nada, no sé nada y no soy nada sin Él. ¿Qué tal si dice conmigo, no soy nada y no sé nada sin Él? Esa es una característica de Filadelfia. ¿Queremos ser Filadelfia? Amén. Solo algunos, pocos. ¿Queremos ser Filadelfia? Amén. Tenemos que tener pocas fuerzas. 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero todo está en ¿qué? En la dependencia. Sí, amén. Todo está en nuestra humillación ante el Señor, Sí, amén. nuestro quebrantamiento. Hermano, realmente nosotros necesitamos mucho ganar esta experiencia Sí, amén. de quebrantarnos delante del Señor. Nosotros somos tentados por tener tantos años en el Señor, quizás tantos años predicando, haciendo cosas, hablando, y muchas veces el Señor, como la iglesia de Tiatira, lo dejamos por un lado. O como lo decía el Señor esta mañana, no tengo tiempo, Señor, estoy apurado. No tengo tiempo, Señor, estoy apurado. Y cuando llega la noche, cambiamos la frase y decimos, Señor, estoy cansado.
En la mañana y al mediodía decimos, Señor, estoy apurado. Y en la noche decimos, Señor, estoy cansado. Finalmente, nuestra dependencia por el Señor se va cada día más alejando. Y como aprendemos a hacer cosas, y aprendemos a amar, y aprendemos tantas cosas, quiero decirle que esta semana nosotros tuvimos que orar mucho. ¿Sabe? Muchas veces hemos hablado de las 7 iglesias. No, Julio, Roberto. Lo hemos hablado muchas veces, pero esta vez tuvimos que humillarnos. Señor, guíanos. Queremos que seas tú hablando. No queremos ser nosotros, no es nuestro conocimiento, no es lo que sabemos, eres tú, Señor. Eres tú quien convence, eres tú quien da vida, eres tú quien fluye. Eres tú, Señor. Porque no hay fuerza. Y a veces nos cuesta aceptar nuestra debilidad. Y no queremos. Pero esta debilidad, déjeme decirle que es una bendición, porque nos permite estar con el Señor. Según de Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Aleluya. Fíjense este pasaje, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Amén. Es decir, es una total y absoluta dependencia. Es por eso que está así tan importante en la mañana nosotros hacer una respiración de vida. Agradecer al Señor por el día que estamos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Amén. Introducirnos en su presencia. Salir en su presencia. Meditando en su presencia. Y todo lo que vemos lo relacionamos con Él. A unas circunstancias positivas, a unas circunstancias negativas. Y de todo aprenderemos porque estamos con Él. No sé si me hago entender. Entonces es necesario, hermano, que nosotros aprendamos este aspecto de Filadelfia. Pocas fuerzas. ¿Qué quiere usted ser? Una iglesia muy fuerte, que tiene la solución de todas las cosas en su mano. Si hay problemas de plata, solo hace un cheque y ya. Si hay problemas de salud, va a la mejor clínica y ya. Queremos ser fuertes, tener todo la solución de nuestros problemas en nuestras manos. O queremos ser aquellos que pasa algo y decimos, Señor, oh Señor Jesús, ¿qué hacemos? Ten misericordia. ¿Eso queremos? O queremos decir, no hay problema, no se preocupe, todo está resuelto. ¿Quién necesita? Plata. Plata, todo. ¿Quién necesita? Consejería. Venga conmigo. Yo sé cómo arreglar eso. O mejor decir, venga conmigo para orar y buscar la solución en Dios, porque yo no la tengo. Esa es una característica importante, crucial de la iglesia de Filadelfia. Otra característica que vemos en el verso 8 es guardar la palabra. Sí, amén. Guardar la palabra. Ella, por un lado, tiene una puerta abierta, es un camino que debemos recorrer que es angosto. Por otro lado, tiene pocas fuerzas. Pero ella ha guardado la palabra. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que se preocupa por la palabra. Amén. Para ella lo más importante es qué relación tiene mi vida, lo que hago, lo que hablo, lo que vivo
con su palabra. Sí. Por eso en estos días hablábamos de que las cosas no se hacen por hacerlas. Nosotros necesitamos saber quiénes somos y a dónde vamos. Sí, amén. Quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Porque no podemos actuar por inercia, ¿cierto? Ni como aquellos que solamente, como el loro que repite sin saber lo que dice. Sí. Usted enseña a un loro a decir buenos días y él dice buenos días. Yo recuerdo una vez que llegué a una ciudad en el Tigre, Venezuela, y fui a la casa de una hermana querida, la hermana Bárbara, y ella tiene un loro. Y nosotros tocábamos la puerta y el loro decía, ¡ya voy! Y nosotros espera y espera y espera. Y volvíamos a tocar y el loro decía, ¡ya voy! Nosotros, bueno, ¿qué será lo que le pasaba a Bárbara? Y agarramos el teléfono y empezamos a llamar a la casa. ¡Rin, rin, rin! Que hay algo raro, no contesta nadie. Bueno, finalmente llamamos a su hija. No, mi mamá no está ahí. Pero hay alguien nos dice que ya va, hermana. Y nos dice, ese es el loro. El loro nos decía, ya va. Él aprendió a decir eso. Nosotros no podemos ser como loro. Porque alguien dice, nosotros también decimos, nosotros tenemos que guardar la palabra. La palabra es la base de nuestra vida. Sí, amén. La palabra es la base de nuestro fundamento. La palabra debe ser la base de nuestras prácticas, Sí, amén. de nuestro conducir. Filadelfia guarda la palabra. Y yo quiero tomar un pasaje para hablar de esto. Apocalipsis 12:11 dice que hay unos vencedores cuando el Señor regrese que serán galardonados porque ellos han guardado su palabra y no han negado su nombre. Apocalipsis, creo que es 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Este es un creyente de Filadelfia. Esto es la iglesia de Filadelfia, una iglesia que vence toda la degradación que hay en la iglesia. Porque déjeme decirle, hermano, que la iglesia universal de Jesucristo está en decadencia, en degradación. Sí. Y es por eso que el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, llama vencedores. Porque tienen que levantarse hombres y mujeres que venzan la degradación, que no se apeguen a la degradación, Amén. que no sigan la corriente de la degradación, sino que se levanten en contra de la degradación, pero no en contra de los hermanos, sino en contra de este sistema que degrada Sí, amén. y que le hace perder el sentido a lo que Dios quiere, Sí, amén. y distrae a los hijos de Dios Así es. y no los deja crecer, no los deja avanzar, no los deja madurar, sino que los distrae en asuntos bíblicos inclusive, pero que no están fundamentados en Dios. Así es. No sé si me hago entender. Y hay una palabra en Mateo 7 que a mí mismo me constriñe, a mí mismo me confronta cada vez que la leo. Mateo 7:24 habla de dos simientes, dos casas Sí. que son edificadas, Sí, cimientos, perdón. Dos casas que son edificadas, ambas son edificadas, pero lo que más me llama la atención es que el Señor aquí muestra cuál es la fuente de la real edificación. ¿Cuál es? Su palabra. Sí, amén. Por eso dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Aquí está la clave.
Aleluya. El problema no es si edificamos o no la casa. El que la edifica sobre la roca es aquel que oye estas palabras y las que las hace, las practica, las aplica. Déjeme decirle, hermano, que hay cosas que Dios nos manda a practicar, que nos obligan o nos llevan a renunciar a cosas que nosotros amamos, que nosotros queremos. No sé si me explico. Amén. La palabra nos confronta, Sí. nos alumbra, nos constriñe y nos manda, nos lleva en nuestro espíritu y nos dice: tienes que renunciar a eso. ¿Cómo hacer? Filadelfia es aquella que guarda la palabra, Aleluya. la aplica, Sí, aunque amén. le duela, porque hay cosas que duelen. Sí. Hay cosas que nosotros tendremos que abandonar y nos van a doler. Pero alabado sea el Señor, porque seremos comparados como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Y vinieron vientos, vinieron pruebas, dificultades, situaciones, pero por estar cimentados en la palabra, nuestros matrimonios permanecerán firmes, nuestros hijos permanecerán firmes, nuestros compañeros permanecerán firmes, porque estamos fundados sobre un fundamento que es infalible, la palabra de Dios. Aleluya. Por eso muchas veces cuando nos levantamos a hablar algunas cosas, no lo hacemos con temor a ofender, sino con temor a no ser fieles Cierto. al encargo de Dios. Oh, Jesús. Con temor a no ser fieles a lo que Dios mandó a hablar. ¿Sabe por qué mataban a los profetas? Porque confrontaban la realidad de los hombres y los mataban, porque no soportaban la verdad. Filadelfia sufre también porque ella quiere practicar, y muchas cosas se ponen en contra nuestra cuando queremos practicar, cuando queremos seguir al Señor. Muchas veces el Señor nos llama para servir, y cuando Dios nos llama para servir, ¿sabe? Nosotros en un tiempo tuvimos que abandonar cosas, abandonar nuestra profesión, abandonar nuestro futuro. Yo recuerdo que cuando yo salí a servir al Señor a tiempo completo, yo estaba por recibir un cargo de gerencia en la empresa donde estaba, y mi papá me dijo: te volviste loco. Lo único que te puedo decir es que si vas para mejor, te apoyo. Yo dije: aquí está la salida. Claro que voy para mejor, papá. Usted está tranquilo, yo voy para algo mejor. Aleluya. Y sin duda fue lo mejor. Amén. Pero eso causa sufrimiento, eso causa situaciones, pero nosotros necesitamos guardar la palabra. Sí, amén. Y el que oye esta palabra, pero cualquiera, 26, que oye estas palabras y no las hace. Entonces hay dos tipos de creyentes en el pueblo de Dios: el que oye y hace, y el que oye y no hace. El que oye y hace es Filadelfia. Aleluya. El que no oye, el que oye y no hace es la Odisea. Nosotros necesitamos, hermanos, ser muy drásticos en este asunto. ¿Por qué drásticos? Porque hay cosas que Dios te va a exigir. ¿Qué le vas a decir? Oh, señores, que yo amo mucho esto. ¿Qué tal si Dios levanta la situación y a algunos de ustedes Dios les dice: sal de tu tierra y de tu parentela para que me sirvas? ¿Qué tal, Diego, si Dios te dice a ti, a Jamie: necesito de ustedes en Guatemala para llevar allá adelante mi obra? ¿Qué diremos?
necesito que entregues los ancianos que ven al Señor en Apocalipsis. Dice que todos quitaron sus ¿qué? Y la pusieron a los pies del Señor. ¿Qué muestra eso? Que siempre el Señor va a pedirte algo. ¿Recuerdan la experiencia de Abraham? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál de las cosas que haces aún para Dios, tu servicio a Dios, tu ministerio, será que eso es tu Isaac? Y si Dios te lo pide para darte otra cosa o para devolvértelo pero en resurrección, ¿qué harías? ¿Comprende ahora la seriedad de lo que estamos hablando? Filadelfia guarda la palabra. Por último, me quedan 7 minutos. Alabado sea el Señor. Otra característica de Filadelfia es no negar el nombre. ¿Sabe que hay 182 versículos en la Biblia que hablan de la importancia del nombre? Porque muchas veces se tiene conflicto con esto, el asunto del nombre. 182 versículos en el Nuevo Testamento que hablan del nombre y de la importancia del nombre. Y en Mateo 6, 9, el Señor enseña a orar. Y sabe que entra ahí, en ese pasaje. Venga tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Aleluya. ¿Y cuál es el nombre de Dios? No me diga que es Dios, porque Dios no es un nombre. Tampoco me diga que es Jehová, porque Jehová tampoco es un nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Jesús. Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Jesús es Dios. Y el nombre de Dios es Jesús. Este santificar el nombre entonces habla de nuestro vivir, porque un nombre denota una persona. Diego, ¿dónde está Diego? Tiene que reaccionar, porque yo llamé a Diego. Cuando yo digo Diego, ustedes piensan en quién. En Diego, una persona, el hijo del pastor, el esposo de Jamie, ¿sí? Entonces un nombre denota ¿qué? Una persona. Cuando nosotros entonces invocamos el nombre del Señor, estamos llamando a una persona viva que está entre nosotros. Fíjense, Mateo 10:22. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. No. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted sabe que Dios le dio mucha importancia a su nombre en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre, en mi nombre. Y cuando los discípulos, los apóstoles fueron perseguidos en el libro de los Hechos, a ellos no se les pidió que dejaran de hablar, sino que se les pidió que dejaran de mencionar ese nombre. Sí. Porque es que este nombre tiene poder. Aleluya. Poder para salvar, Amén. poder para sanar, poder para liberar. Este nombre es sobre todo nombre. Y en este nombre se doblará toda la rodilla en el cielo, en esta tierra y debajo de esta tierra, en el Hades. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí está.
Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que invoca el nombre del Señor, que santifica su nombre a través de su vivir, que es perseguida por causa de ese nombre, porque es que no es común que se invoque el nombre del Señor. Y es por eso que muchas veces esto choca con nosotros, ¿cierto? A veces nos cuesta, pero el Señor nos manda a invocar su nombre. Pablo en 1 Corintios dijo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan su nombre. Pablo le dijo a Timoteo: sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Entonces este nombre es poderoso. Por eso es que el enemigo de Dios no quiere que invoquemos este nombre. Por eso es que muchas veces nos cuesta ver la importancia del nombre. ¿Sabe que el Señor Jesús dijo algo interesante también? Que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. La importancia del nombre. ¿En el nombre de quién estamos reunidos hoy aquí? En el nombre de Jesús. Y es por eso que Él hoy está en medio nuestro. Y es por eso que Él está paseándose por la silla, está ministrando de acuerdo a nuestra necesidad, porque estamos reunidos en su nombre. La iglesia de Filadelfia entonces guarda su nombre. Guarda su nombre. No niega el nombre. No lo niega. No se lo niega a nadie. En todos lados está: oh Señor Jesús. Jesús, tú eres el Señor. Porque hay un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice: toda lengua. ¿Dónde está ese pasaje? Y toda lengua confesará. Ese es Filipenses. Y con eso termino, para darle paso a mi compañero de lucha, Julio Sánchez. Filipenses 2:11. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para quién vamos a confesar este nombre? Para la gloria de Dios Padre. Julio Sánchez, aleluya, Jesús es el Señor. Dios le bendiga. ¿Qué tal si se le ponen de pie, por favor? Amén. Vamos a leer un versículo. Solamente va a tomar unos 20 minutos. Yo creo que 2 comuniones es como suficiente. Los hermanos sirvieron una torta bien grande y yo solamente voy a colocar arriba una cerecita sobre la torta. Apocalipsis 3, una sola palabrita. O sea, yo espero que los hermanos hayamos disfrutado, porque yo disfruté hoy, esta mañana, disfruté a estos 2 siervos. Y creo que como para no porque la responsabilidad más grande la lleva el último. Puede poner los otros 2 abajo, o esclizar, o minimizar, o no resaltar la carga. Era más mi preocupación, no resaltar más la carga que ellos lanzaron. O sea, ellos lanzaron un chorro de agua tremendo. Amén. Entonces yo quiero agarrar cositas de ellos y darle, ¿cómo se llama aquí en Costa Rica cuando uno termina el botón y da la vueltica y ¡pic! El remache? Bueno, 3, versículo 8, las primeras 2 líneas. Quizás si leemos todos juntos.
Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Está ahí, una puerta abierta. Pueden sentarse. ¿Cómo quiero hacer el amarre en el último hilo? Así, mira. Nuestro primer hermano dijo que Filadelfia viene del griego, de dos vocablos griegos, filio, que es amor. Recuerda que ahí se desprende la palabra filial, amor filial, amor. Y Delfos, la raíz de Delfia, es hermanos. Entonces, uniendo los dos vocablos, ¿qué nos da? Amor de hermanos. Amor de hermanos. Cuando usted leyó la iglesia en Éfeso, ellos abandonaron el primer amor, quien es Cristo. Pero Filadelfia no lo abandonó. Esta iglesia ama. ¿Vieron la discrepancia de las dos cosas? Se le manda a recuperar el primer amor a Éfeso, pero en Filadelfia ya el amor está. Porque Filadelfia es el modelo neotestamentario de una iglesia real y verdadera. Ese es el modelo bíblico. Bueno, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Una iglesia llena de amor. Amén. Llena de amor. Amén. A nosotros nos gusta la iglesia como las paredes, porque hemos dicho que la iglesia es como las paredes. Pero si viniera un terremoto y derriba esto, ¿se acabó la iglesia? No. Entonces, ¿la iglesia son las paredes o qué es la iglesia? Las personas. Todos los redimidos, regenerados, que han sido salvos, llegaron a ser hijos, son la iglesia. Entonces muchas veces decimos: "Hijo, hijo, hijo, levántate temprano, vamos para la iglesia", y no piensan en local, ¿cierto? ¿Dónde está la iglesia en este momento? En el templo, en el local de lluvia de bendiciones. La iglesia es esta. ¿El Señor a quién va a arrebatar o a raptar? ¿Al local? ¿A quién? Quiero escuchar en voz alta. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia es peregrina, no tiene un lugar fijo, se puede reunir en una carpa debajo de un árbol y sigue siendo la iglesia. Amén. ¿Quedó claro eso? A nosotros nos gusta la iglesia en cuatro paredes, pero poco énfasis hacemos en la vida de la iglesia. O sea, esa iglesia tiene un vivir diario que no lo vive el domingo. La iglesia sigue con usted en la casa. El problema es que tenemos dos vestidos de iglesia. El vestido que llegamos y lo descolgamos de la pared y nos ponemos el vestido de la iglesia del domingo. Y cuando salimos nos quitamos ese vestido y nos ponemos otro vestido de la calle. Pero hay un solo vestido. La iglesia está aquí en la reunión. Amén. Sigue con la familia. Sí, amén. Sigue con usted en el trabajo. La iglesia no se va de usted porque usted es miembro de la iglesia. Por lo tanto, usted tiene que vivir todo lo que vive el domingo, tiene que vivirlo en la semana. Aleluya. Si aquí levanta los brazos, dice Timoteo, levantar manos altas en todo lugar. Amén. Si aquí salta, pues puede saltar allá también. La alegría. ¡Aleluya! Amén. Entonces hay una incoherencia tremenda hoy día entre el término iglesia y vida de iglesia. Sabrosos en la iglesia, cuando uno no va a la iglesia en cuatro paredes, uno llega tarde y se va temprano. Uno llega el domingo y se te ve de lunes a sábado. Cuando nomás pensamos en la iglesia como paredes, nunca estás comprometido.
Hasta uno dice así, ¿cómo que se llama? Porque hace rato no te vemos y nos olvida el nombre. Pero cuando vives la vida de la iglesia, tienes el vivir diario de la iglesia, todo el tiempo estás iglesiando en tu casa, iglesiando con tu familia, cuando oras con ellos, cuando lees con ellos, cuando compartes con ellos la palabra, cuando estás en la calle predicando el evangelio. Todo eso comprende la vida de la iglesia. En la vida social, en la vida familiar y no solamente en la vida de los hermanos. Bueno, ¿a cuánto le ha gustado siempre la iglesia en las cuatro paredes? ¿Hacen la mano? A ninguno. Entonces, ¿todos viven la iglesia en su casa? Otra vez, ¿no es cierto que nos hemos acostumbrado a la iglesia nomás el domingo en las cuatro paredes? Sí. Hay que ser sinceros. Pero hay una incoherencia entre lo que hacemos aquí con lo que hacemos en la semana. La vida de la iglesia que los hermanos describieron, por eso no quiero poner algo encima, seguir lo mismo, para reforzar. La vida de la iglesia es llena de amor. Sí, amén. ¿Se aman? ¿O hay alguno que no le pasa del cuello? ¿De dónde proviene nuestro amor entre los hermanos? No en el amor natural, porque ese amor es interesado, debilucho, ese amor es súper delicado. Por eso uno puede ofender a los hermanos con palabras, con hechos. Por eso cuando alguien me dice, uy, qué hermano orgulloso pasó cerca de mí, no saludó. No, distraído, no orgulloso. Para no ser tan rápido. Pero cuando uno ama, no comprende. ¿Quise entender? Sí, amén. ¿De dónde viene el amor nuestro, el cual se nos invita a amarnos? ¿Qué amor es ese? Eso, amor ágape, el amor de Dios. Amén. Dice que el amor de Dios fue ¿qué? Romanos 5:5, derramado en nuestros corazones. Ya fue derramado. Puedes alzar tu brazo y decir, ya tengo el amor de Dios. Bueno, un día la puerta se abrió, que abrió el hermano Cifredo, la abrió y el amor entró. Pero algunos cerraron la puerta enseguida y dejaron el amor oculto aquí, y el amor ahora quiere salir a derramarse para otro. Amén. ¿Por qué no predicamos el evangelio? Nos falta amor. Sí. ¿Por qué la gente lo rodea y nunca habla nada? Le falta amor. Más amor de Dios, más amor al prójimo. Miren lo que es la cruz. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. Amén. Muy bien. La vida de la iglesia es llena de amor. Amén. Y eso me ha preocupado por años. Porque no podemos permitir ningún miembro aquí las incoherencias. Es bonito, vea, yo sí he leído libros sobre el amor y todo el mundo habla del amor. Y eso es sabroso hablarlo. Eso suena aquí como un mango bien dulce. Pero la práctica es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil la práctica del amor? Porque eso no reside en tu esfuerzo, sino cuando si amo a Dios, Amén. uno comienza a amar. Amén. Por ejemplo, ¿cuál es la marca de un hombre espiritual? Hoy se dice, los dones. No, puede tener muchos dones y no amar. La marca de un hombre espiritual es el fruto. Y el primer fruto del Espíritu es Amor. amor. El primerito. No fue que lo pusieron a red, es el amor. Lo demás proviene de humildad por Jesús. ¿Cómo practicar la vida de la iglesia para no vernos nomás el domingo? Necesitamos que el amor de Dios, que es vida, aumente.
Amén. Dios es amor, Sí, amén. pero no es algo afuera, se metió en ti. Sí, Y amén. el amor quiere crecer. Porque ya hemos hablado muchas veces aquí, por crecer, el amor crece. Sí. Y entre más Dios crece, más amor tiene. Y entre más amor, más Dios. Sí. Y entre más Dios, más amor. Y con ese amor amamos a los hermanos. Amén. Por eso se llama Filadelfia, amor de hermano. Éfeso abandonó el primer amor, pero Filadelfia lo tiene allí. Sí, Por amén. eso ella, si no lo tuviera, hubiera sido censurada. No fue censurada porque practica el amor fraternal que proviene del amor de Dios. Amén. Ese asunto de los pleitos y de los hermanos es falta de amor de Dios que no puede ser derramado hacia afuera. Cierto. Poco amor hacia los hermanos. Es verdad. Cuando uno soportar no es aguantar. Si ya no lo aguanto. Como alguien que le dijo a su ejército, cuando yo le diga su nombre, usted me hace así. Pues todo el mundo hace así. Sí, señor. Sí, señor. Y el último estaba con la mano así. ¿Y usted por qué tiene la mano así? Así. Y no así. Porque es que me tiene hasta aquí. Entonces, cuando ya no hay esas pleitos entre los hermanos, son difíciles de evitar. Pero más amor de Dios, que es el primer amor, más amor, se refleja en el amor en Filadelfia. No es que nos llamamos Filadelfia, son las características de esa iglesia verdadera que deben estar en nosotros. Amén. Amor, amor. Ejemplo, mira, hace muchos años leí algo como del obispo Usher, un gran escritor irlandés. Y este hombre tomó una barquilla y quiso atravesar de orilla a orilla y se quedó en la mitad. Pero el agua le llegaba aquí, porque él cansaba saltar y se mojó todo. Y él saltaba y subía a la canoa, su barca. Pasó un ministro de la palabra y dijo así: ¿qué le pasa? Y dijo Usher: ¿le puede ayudar? ¿Y usted quién es para yo ayudarlo? Yo soy obispo, soy ministro del Señor. No parece ministro, porque vio la apariencia de él, como estamos acostumbrados a eso. La apariencia, todo mojado, y estaba sucio con algas por aquí. Y el obispo, el ministro, en el bote de él, y este acá sufriendo. Y saltaba así, podía hablar así: compruébeme que usted es ministro. Y el hombre estaba callado. Y le dijo así: le voy a hacer una pregunta, a ver si en verdad es ministro de la palabra. ¿Cuántos mandamientos hay? Y el hombre dijo así: 11. Sabía que era un farsante, porque usted no es ministro de la palabra. ¿Qué 11 ni qué nada? Entonces el ministro dijo así del bote: a ver, mire que se está ahogando este y sigue insistiendo. Sube a resultar en una biografía, lo dijo Usher, y le dijo así: dígame entonces cuál es el 11. Y él dijo así: Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pues eran 11. ¿A qué me refiero? Amor. Amor, amor. Pero el amor de Filadelfia llega a ser una puerta abierta, que dijo el hermano Secreto. Inclusiva, recibimos a todo lo que el Señor recibe. Sí, amén. No recibe cosas extrañas, pecaminosas, recibe a las personas. Vuelvo e insisto: lluvia de bendiciones, en poco tiempo aumentará grandemente el número. ¿Pueden creerlo? ¿Tienen fe en eso? Amén. A eso estamos destinados, a dar fruto. Amén. Pero ¿por qué demoramos en el fruto? Por la falta de amor. Amor hacia afuera y amor hacia adentro. Amor, amor. Vamos a buscar un versículo.
A ver, yo quiero hablar algo en esto. Vamos a buscar 1 de Corintios, 2 de Corintios 6, 11 al 12. Entonces mire que hay un abandono del primer amor en Éfeso. Escuchen bien esta discrepancia. Una pérdida del amor en Éfeso. Sí. Una iglesia verdadera como Filadelfia que ama. Sí. Pero en la Odisea, la última iglesia, no dice que ama, sino que el Señor le dice: como te amo, te disciplino. No sé si saben esa parte. En la Odisea. ¿Quieren verlo? La Odisea. Vamos a Apocalipsis 3. Versículo 19. Amén. Éfeso, la primera iglesia, abandonó el primer amor, que es Cristo, el primer y mejor amor. Amén. Filadelfia, la iglesia verdadera, no tiene. Por dentro ama a su Jesús, pero su amor, que fue derramado, se derrama hacia los hermanos y hacia los no hermanos. Amén. Para ganarlos por el evangelio. Pero en la Odisea, que es una iglesia orgullosa, pasa algo. La Odisea es una iglesia orgullosa. Es todo lo contrario de Filadelfia. ¿Qué dice el 19? En voz alta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepéntete. En la Odisea no se dice que tiene amor, sino el que ama es el Señor. Con todos que están tibios los ama, pero los va a disciplinar para que se arrepientan. No sé si me hice entender. Entonces, tengo una preocupación y quiero ayudarlo, que les deje ayudar. 2 de Corintios 6, 11. ¿Quién lo entiende? Pónganse de pie y léanlo, por favor. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? A ver. Eso. Voz alta, duro. Nuestra boca será abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón será ensanchado. Amén. Dice: vuestra boca será abierta a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón será ensanchado. Miren el corazón de un apóstol que ama. Corazón ensanchado. No estáis estrechos en nosotros. No estáis estrechos en nosotros. O sea, Pablo no estaba estrecho. Pero sí sois estrechos en vuestros propios corazones. Sí. Aquí hay algo que se llama estrechez del corazón. Apunta este versículo, 1 de Reyes 4:29. Y le dio Dios un corazón ensanchado a Salomón como la arena de la orilla del mar. 1 de Reyes 4:29. Cuando este va a cuidar gente, se le da un corazón que ensanchado como la arena que está en la orilla del mar. A ver si puedes contarla. Difícil. Cuando hay el amor de Dios, no hay estrechez. Amén. Cuando el amor está creciendo, seremos menos estrechos. Muchas de nuestras actitudes se comprueba que hay mucha estrechez. Cierto. Malas actitudes. Referente a los hermanos, actitudes hacia los hermanos, manera de hablar a los hermanos. ¿Ven? Cuando el amor se amplía en nosotros, ni siquiera hace comentario de ellos, porque sabe que Él va a cambiar. Él tiene el Espíritu Santo. Él va a dar fruto. Uno sabe esperar y sabe orar, pero siempre comenta. Los muchos comentarios del uno para con el otro en cuanto a los hermanos es estrechez de corazón. No estamos ensanchados. Ensanchado indica que los hermanos caben en mí. Sí. Con todas sus imperfecciones, no estoy hablando de pecado, imperfecciones caben en mí. Nosotros los líderes deben predominar mucho el amor, porque toda iglesia tiene gente difícil. Cierto. Y lo más difícil que hay en medio nuestro puede ser usted y yo. Cierto. De que usted tenga dificultades con su esposa y con su esposo es porque hay partes difíciles. Somos difíciles. Pasa que no nos conocemos.
Queremos que nos aguanten, nos soporten, porque soportar es sostener, es un soporte. No dejar caer al hermano. Amén. Yo no cargo la carga, suena claro, del hermano. Pero la Biblia me dice que cada uno lleve su carga. Pero si dice sobrellevar los unos a los otros la carga. Dirán ustedes, pero ¿por qué el hermano nos está hablando esto? Aplicando Filadelfia. Porque uno puede interpretar todo como hicimos con las demás iglesias. Pero la característica principal de esta iglesia es amor, el nombre, Amén. la palabra, Amén. la autoridad del reino y las llaves, el guardar, el retener y el vencer. Sí, amén. Quiero que estoy declarando de los hermanos. Sigo insistiendo. Pregúntese cómo está su corazón, ¿estrecho o se está ensanchando? Porque si me dice que está ampliado, le diré cuántos frutos está cuidando, cuánta gente está cuidando.